Listo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se están conectando a esta conferencia web. Me da muchísimo gusto saludarlos. Para empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Frida Tapia, soy la directora de Recursos Humanos de KDM Far Systems y estamos muy contentas de este lado, varias personas de KDM, justo por poder brindar este contenido a toda la audiencia que nos sigue, tanto colaboradores internos como pues nuestros seguidores en redes sociales, que fue pues prácticamente las plataformas LinkedIn y Facebook a través de la cual se enteraron de esta conferencia. Creemos desde KDM que es muy importante hablar de este tipo de temas, no solo de manera interna, sino con justo la audiencia, todas las personas que nos siguen a nuestra compañía. Creemos que son temas de los cuales pues tendría que haber un poco más de conocimiento al respecto, precisamente porque la información es poder y mientras más información haya al alcance de todas las personas que vivimos y habitamos en este país, pues hay muchos temas que seguramente gracias a esa información podrían empezar a erradicarse. Para continuar con esta información, con esta conferencia que hemos preparado para ustedes, tanto de parte de KDM como por supuesto de parte del especialista, hemos contactado a la doctora Marján López de la Parra, que es una médica psiquiatra especialista en género, sexualidad y salud reproductiva, que obviamente pues tiene un dominio muy amplio de este tipo de temas y que qué mejor que quedarnos en sus manos para que nos hable de la importancia y de lo que es precisamente conocer este tipo de temas como la violencia de género. Esperamos que la pasen muy bien en esta conferencia, esperamos que se lleven un muy buen aprendizaje, una muy buena concientización respecto pues, a los problemas que desgraciadamente estamos pasando a nivel mundo y a nivel país, por supuesto. Y gracias por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que sea de su agrado. Marjan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes y de hablar de estos temas, porque pues desgraciadamente es algo que vivimos todas las personas, ¿no? En algún punto. Y pues como bien decías, entre la información es poder y desgraciadamente la violencia tiene pues su poder en el silencio. Entonces, entre más hablemos de estos temas, pues más fácilmente vamos a poder como erradicar estas cuestiones. Entonces, muchas gracias por la invitación. Excelente. Pues la audiencia es tuya, Marjan. Yo voy a estar Gracias. aquí manipulando tu presentación. Cualquier tema que tengas, por favor, nos lo haces saber. Claro que Y sí. bueno, pues bienvenida nuevamente a este foro. Es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Y pues como les decía, estoy muy contenta de poder hablar de todos estos temas con ustedes. Y bueno, siempre que hablamos de violencia, creo que hay que empezar primero por definir qué es la violencia. Si bien hablamos, o sea, en todos lados, a todas horas, desgraciadamente estamos oyendo este término, a veces no tenemos muy claro realmente qué es. Entonces, si me pasan la primera, porfis. Y bueno, eh, la violencia, pues va a ser toda acción u omisión intencional que conlleva una coacción, ya sea física o psíquica, ejercida sobre una persona, y esto pues con el fin de viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado, y además va a ser una situación que genera un daño. Yo sé que esta definición suena como muy rimbombante, ¿no? Y a veces hay que aclararlo un poquito, pero ahorita lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Aquí lo principal, bueno, si me pasan la que sigue, vamos a ver como las dimensiones que tiene que tener un acto para que sea considerado violencia. Y primero que nada, la más importante de todas estas dimensiones va a ser la intencionalidad. La violencia siempre va a ser, ya dijimos, algo que hago o algo que omito hacer para una persona, ¿no? Pero siempre va a tener la intención de someter y de producir daño y afectación. Entonces, esto va a ser bien importante porque es lo primero con lo que podemos saber si realmente lo que estamos viviendo es un acto de violencia o no. La otra, pues como bien lo decíamos, ¿no? Al generar una coacción, que lo que va a hacer la coacción es, pues, ser obligado a través de algún tipo de fuerza, ¿no? Ya sea física o psicológica, pues entonces conlleva la violencia que eh, en restringir la libertad de otro, ¿no? Y esto es a través del uso del poder y de las relaciones del poder que están inmersas en nuestra sociedad.
Aquí cabe mencionar que el poder como tal no es algo malo, ¿no? O sea, el poder es algo que se tiene que dar, pues, en todas las relaciones jerárquicas, incluso para que una sociedad esté, pues, bien cimentada. El problema es el uso del poder, o sea, cómo usamos este poder, eso va a ser lo que va a generar ciertos problemas, ¿no? Y bueno, y la otra dimensión, que si bien no es la vamos a explicar un poquito más adelante, es esta dimensión humana de la violencia, ¿no? Y es que conlleva una normalización de estas conductas. Como vamos a ver más adelante, el que creamos que es inherente al humano no quiere decir que forzosamente sea así. La que sigue, por fin. Y bueno, en lo que la van pasando. Vamos a hablar un poquito más, ¿no? Como más a fondo de esto. Entonces, decíamos que para que se dé un acto de violencia, pues debe de estar presente la intervención, ya sea física o psicológica, ¿no? De unos contra otros, o de una contra otro, o de uno contra otro, ¿sí? Y pues es la suma de estas voluntades en el acto de intervenir por parte de los agresores, o sea, es la voluntad de someter a alguien, ¿sí? Y contra la involuntariedad de las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al ser víctima, esto es algo que me están haciendo en contra de mi voluntad, ¿sí? Y esto es importante como mencionarlo porque muchas veces cuando somos víctimas de violencia, podemos llegar a creer que de alguna manera lo ocasionamos, ¿no? Y que por ende podemos ser culpables. La realidad es que no podemos ser culpables de algo que nos están imponiendo. Y la que sigue, por favor. Eso es como en parte de esto. La otra cuestión, te voy a pasar, te pido la que sigue, por favor, primero, y ahorita nos vamos a regresar a esta. Eh, lo que yo les decía de esta parte de la normalización es que la conducta violenta no forma parte del temperamento de los seres humanos. O sea, no es cierto que nacemos siendo violentos, ¿sí? La violencia va a ser una conducta aprendida. Y esto es importante porque si es algo que aprendemos durante nuestra vida, pues también podemos desaprenderlo y por lo tanto se puede cambiar, ¿sí? La violencia en realidad va a ser algo que vamos a aprender como resultado de la socialización. Es decir, desde que nacemos, pues vamos aprendiendo estas reglas de convivencia desde nuestra familia, desde la escuela, los compañeros, etcétera. Y así es como vamos pues integrando este tipo de conductas y que van a ser socialmente y culturalmente aceptadas, incluso por las personas que no participan en ellas, ¿sí? Entonces, al entender esto, pues sí tendríamos que entonces diferenciar de qué conductas sí pudieran ser biológicas con las que nacemos, si te regresas una, porfis, que no tiene que ver, ¿no? Justo con lo que vamos aprendiendo. Y aquí es bien importante, siempre me gusta hacer esta distinción porque creo que es muy importante. Tenemos a la agresividad. La agresividad va a ser un mecanismo de supervivencia que todos los seres vivos tenemos, ¿sí? Como yo siempre se los explico a mis pacientes, es como, a ver, si yo tengo un perrito, una perrita, una gatita que tiene sus crías, y por más que yo sea su ama, que ama y adora, si voy y le agarro una de sus crías, pues si bien me va, el perrito me va a enseñar los dientes, ¿no? Ya si no tuve tanta suerte, pues me arranca una mano. En ese momento, el perrito, la perrita, el gatito, no está tratando de dañarme, no tiene la intención de dañar, sino su intención es defenderse a sí y a su cría. Eso es la agresividad. La agresividad va a ser algo biológico y está mediado por reacciones. Entonces, claro que los humanos también tenemos agresividad, pero el punto de la agresividad, incluso si llega a causar un daño, ¿sí? Es que no tiene la intención de dañar, sino de defendernos, ¿sí? Esto es bien importante porque muchas veces lo que se da en una interacción violenta, pues es que llega a haber un acto de violencia y como respuesta, pues puede haber un acto agresivo, ¿sí? La otra cuestión biológica que también puede intervenir en estas cuestiones o de las que se habla mucho, que si bien no solo tiene que ver con la agresión y con la violencia, es la impulsividad, que la impulsividad no es otra cosa más que un periodo de latencia entre un estímulo y una respuesta cortito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es, me pasa algo y yo reacciono
en un tiempo, ¿sí? Si ese tiempo de reacción está cortado, pues ahí es cuando estamos hablando de alguien más impulsivo, ¿sí? Esta igualmente, generalmente es biológica, ¿no? O sea, las personas que son más impulsivas son impulsivas. Y pues, aprendí, ¿no? En mi socialización a responder de una manera violenta, pues, y aparte soy impulsivo, pues claro que eso puede ser que lo agrave, ¿no? Porque pues tengo esta respuesta condicionada más rápidamente que en otras cuestiones, ¿sí? Estas dos, agresividad e impulsividad, sí son biológicas, sí es algo con lo que nacemos y pueden o no, o sea, sobre todo la impulsividad puede o no estar presente en la violencia y la agresividad es completamente diferente y sí es importante como identificarlo. Si me pasas ahora dos, por favor. Okay, okay. Y entonces, la cuestión es la parte de la normalización de la violencia. Entonces ya platicamos que la violencia pues no es innata, no es algo con lo que nacemos, pero es natural en su contexto. Y eso va a resultar valor cuando se descontextualiza. ¿Eso qué quiere decir? Si yo crecí en un ambiente en el que es normal que cuando, no sé, me ganan el estacionamiento, lo resuelvo a golpes, pues el que yo vea que alguien resuelve a golpes, que le ganaron el estacionamiento, no me va a parecer violento y probable. Eh, ¿Sí? Porque justo por eso cada vez vemos niveles más altos de violencia, pero nuestras reacciones ya no son las mismas, ¿no? Incluso cuando nos pasan mucho, no sé, alguna escena de algún bombardeo, por ejemplo, en las noticias y nos lo están pase y pase y pase, la primera vez que lo vemos, pues sentimos, o sea, ¿no? Hay una reacción ahí muy fea. Ya para la octava vez que lo ves, pues ya no, lo naturalizamos. Y es por esto que también lo vamos perpetuando, ¿sale? Y bueno, la violencia, lo que les decía, tampoco es una enfermedad, no es algo con lo que nacemos, pero tampoco es una enfermedad, es una conducta social. Se trata, sí, porque se trata para, como dijimos, como es algo que aprendemos, pues es algo que yo puedo desaprender, pero en sí no es una enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, un poquito del el concepto de violencia, vamos a hablar ahora sí de los tipos de violencia que existen, ¿sí? Esta clasificación la saqué de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Que es una de las leyes pues, en las que más se trata justo esta parte de la violencia, pero aplica para cualquier persona, no solo para las mujeres. La que sigue, por favor. Y bueno, primero que nada vamos a tener a la violencia psicológica. La violencia psicológica pues va a ser cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Eh, este tipo de violencia, siempre me gusta empezar por ella, porque en realidad, si bien la violencia física, ahorita lo vamos a ver más adelante, no, es la que más nos asusta, pues porque al final de un mal golpe nos podemos morir, ¿no? La violencia psicológica es la que va a estar presente en todos los tipos de violencia. O sea, no hay forma de que yo tenga una violencia económica sin violencia psicológica. No hay forma de que yo tenga una violencia física sin violencia psicológica. Por lo tanto, como siempre va a estar presente, es la que más daños a largo plazo puede generar. Y desgraciadamente, como no deja huellas visibles, no es algo que yo pueda ver, no puedo ver el título quemado, ¿no? En la violencia psicológica, pues suele ser la que más se infravalora, o sea, la que más devaluamos, aunque es la más grave, ¿no? Y bueno, puede consistir en negligencia, en un abandono, en un descuido reiterado, en la celotipia, que es los celos, en insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad. Aquí la infidelidad siempre me gusta hacer como acotar que per se la infidelidad no es que sea como tal un acto violento, porque no siempre que uno es infiel, hay muchas causas para la infidelidad, pero no siempre que hay una infidelidad tiene la intención de dañar a otro ni de someter al otro, pero se clasifica dentro de la violencia psicológica por los daños que genera. Los daños que genera en la persona a la que le es infiel,
¿no? En general, obviamente, pues son los mismos que de una violencia psicológica. Por eso está tipificada como este tipo de violencia. Las comparaciones, apodos, el rechazo, la restricción a la autodeterminación, ¿no? Las amenazas, el chantaje, la manipulación, ¿no? Hay otros términos que hoy en día están mucho más, pues no es que estén de moda, sino más bien se están hablando mucho más, como es el gaslighting, ¿no? Que es esta parte de hacer dudar al otro de sus propias percepciones, ¿no? De decirle, no, eso no está pasando, aunque tú lo estés viendo, lo estés sintiendo. Claro que no. Bueno, hay otros términos, ¿no? Pero pues todos esos son violencia psicológica. La que sigue, por favor. Después tendríamos a la violencia económica, que bueno, como su nombre lo dice, pues es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Puede ser desde limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de su, ¿no? O sea, el decirle a alguien, dame todo tu dinero, ¿no? O sea, tú trabajas, pero yo voy a controlar tu dinero. El darle, justo el no darle un salario adecuado por los mismos trabajos que a otras personas. Perdón, pero tengo un poco de gripa. El justo, ¿no? Pagarle menos a alguien por ser mujer u hombre, el limitarle el gasto a alguien que no trabaja, ¿no? El no darle para pues, sus necesidades básicas, todo eso sería violencia económica. Así. Tenemos después a la violencia patrimonial, que va a ser igual, ¿no? Ya, todos son cualquier acto o omisión, ¿no? Que afecta a la supervivencia de la víctima. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia patrimonial y la violencia económica? Es que la violencia económica va directamente al ingreso, ¿no? Ya sea porque trabajes y percibas menos ingreso o te quiten tu ingreso, o porque seas dependiente económico de alguien y ese alguien no te dé dinero. En la violencia patrimonial, en realidad de lo que estamos hablando sería de la transformación, sustracción, destrucción, retención, distracción de cualquier objeto personal que tenga que ver con el patrimonio. Es decir, desde los documentos de identificación, ¿no? El pasaporte, la INE, cualquiera de estas cuestiones, los títulos, por ejemplo, mi coche, ¿no? Porque al final es parte de mi patrimonio, obviamente, pues una casa, las herencias, o sea, son todo lo que tiene que ver con el patrimonio, ¿sí? Y que puede llevar ya sea que te lo quiten, que dañen, no sé, si van y te rayan el coche, ¿no? Eso es violencia patrimonial, ¿sale? Entonces, esa sería como la diferencia. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos a la violencia sexual, que va a ser cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto va a atentar contra su libertad, dignidad e integridad física, ¿sí? En la violencia sexual, bueno, pues tenemos obviamente el abuso sexual, el acoso sexual y la violación sexual, ¿no? Y aquí lo que importa es, lo que cabe mencionar es que la violencia sexual en realidad no está basada en sí, en la parte sexual como tal. Es decir, no tiene que ver con que fulanito o fulanita esté guapo o se haya vestido de tal forma o me haya gustado o me haya coqueteado. En realidad, en la violencia sexual, lo que genera la excitación de los agresores es justo el someter al otro, ¿sí? Es tener esta supremacía, o sea, el estar por encima del otro y poder denigrarlo y concebirlo como un objeto, ¿no? Eso es importante porque pues parte de muchos de los mitos que tenemos alrededor de la violencia sexual, pues todos hemos escuchado, ¿no? Que tiene que ver con dónde andabas, cómo te veías, cómo te vestiste, etcétera, y pues no, en realidad no tiene nada que ver eso, sino va mucho más profundo en justo estar considerando a las víctimas como objetos. La que sigue, por favor. Y por último, bueno, pues la violencia física, ¿no? Que va a ser cualquier acto que inflige daño no accidental, acuérdense que la violencia es intencional, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones.
Y esto es bien importante, ¿no? Porque muchas veces las personas no lo toman en cuenta o, por ejemplo, no quieren ir a denunciar o incluso cuando van a denunciar les dicen que no, ¿no? Porque no traigo ninguna lesión. Entonces, ¿no? O sea, no importa si me pegaron, pero como no me dejó moretón, pues entonces no hay violencia física y eso no es real y viene en la ley, ¿no? Entonces, tenga o no tenga lesión, si hubo esta intencionalidad de dañarme, ya sea interna, externa o ambas, pues hablamos de violencia física. Aquí sigue. Y bueno, dentro de las tipos de violencia que existen, pues para la violencia física o la violencia sexual se recomiendan como una medida de violencia más grave, es decir, cuando está la presencia de cualquiera de estas dos o de ambas, pues se habla de que la severidad de la violencia es mayor, ¿sí? Y esto, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Tiene que ver con las repercusiones sobre la integridad corporal, lo que les decía, pues sí, claro que de un mal golpe te puedes morir, ¿no? Pero la realidad es que no deberíamos de entenderla solamente ahí, porque pues el daño psicológico, o sea, a veces no hay daño físico como tal, pero el daño psicológico y las repercusiones pues pueden ser mucho más graves, incluso sin haber este tipo de violencias. Pero bueno, como dato, pues sí, si está habiendo alguna de estas dos violencias, el nivel es mucho más grave. Y bueno, esos son los tipos de violencia, ¿no? Esos son los 5 tipos que existen de violencia en general. Y ahora me gustaría hablarles un poquito de las modalidades de la violencia. ¿Cuál es la diferencia? Como vamos a ver, el tipo, bueno, como vimos, el tipo es hacia dónde va dirigido el daño, ¿no? De la violencia. Las modalidades nos va a hablar de en dónde se presenta este tipo de violencia. La que sigue, por favor. Y entonces, puede ser cualquiera de estos tipos, ¿no? Pero es dónde vamos a percibir esta violencia. Y entonces la primera va a ser la violencia familiar, ¿sí? Bueno, pues habla de, evidentemente, cualquier tipo de violencia que se dé dentro o fuera del domicilio familiar. Aquí cabe mencionar eso, o sea, no tiene que ver que sea en tu casa donde vives con tu familia, sino lo que nos habla de una violencia familiar es que el agresor haya tenido o tenga una relación de parentesco con la víctima, ya sea por consanguinidad, o sea, que sean familiares de sangre, o afinidad. ¿Esto qué quiere decir? Como una relación de pareja, que puede ser de matrimonio, de concubinato, o solamente que hayan tenido una relación de hecho, es decir, un noviazgo, ¿no? Eso, si el agresor cumple con alguna de estas características, pues entonces ahí es cuando estamos hablando de una violencia familiar, ¿vale? La que sigue, por favor. Eso es importante porque pues a veces ha pasado, ¿no? Que llega a haber esta situación pues tal vez es mi pareja el que está abusando, pero pues me gritó, me jaloneó en la calle y entonces no puedo hacer nada porque pues no estaba dentro de mi casa y pues no. O al revés, ¿no? Existe esta creencia de que si la violencia se da dentro del hogar, pues los policías o alguien no puede intervenir porque pues estoy adentro de mi casa y esto no es real. Acordémonos que la violencia es un delito y entonces como tal, o sea, tienen la obligación de entrar, no importa dónde sea, ¿vale? Otro de los tipos de las modalidades va a ser la violencia laboral y docente. Y esta va a ser cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre personas que tienen un vínculo, ya sea laboral o docente, independientemente de la relación jerárquica. O sea, no importa si es mi jefe o si es mi compañero o es mi subordinado. O sea, si tenemos ese tipo de relación, pues ahí hablamos de una violencia laboral y docente. ¿Vale? Y puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos que generen un daño y también se incluye el acoso. ¿Ok? La que sigue, por favor. Dentro de la violencia, bueno, aquí la violencia laboral y docente, pues obviamente la docente es aquellas que tienen que ver en una relación de alumnos-maestros, ¿no? O de compañeros de escuela, o sea, que se da dentro de una escuela. Y la laboral, pues es ya dentro de pues de una empresa como, ¿no? Como la de usted, ¿no? Donde uno trabaja, ¿sí? Y la violencia laboral, pues puede tener que ver con la negativa a contratar a alguien de manera ilegal
o justo a no respetar su permanencia dentro del lugar en donde, en donde labora de manera obviamente injustificada, ¿no? Una descalificación del trabajo realizado, las amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, el impedimento, por ejemplo, a las mujeres de llevar a cabo periodos de lactancia que están previstos por la ley, o cualquier tipo de discriminación, ya sea por condición de género, que ahorita vamos a platicar qué sería eso. Y bueno, la violencia, sí, está bien. La violencia, no, está bien, no te preocupes, la que sigue. La violencia docente sería exactamente lo mismo, ¿no? Sería una descalificación, el bullying, el acoso, por parte de maestros, todo eso, pero pues es dentro de un sistema escolarizado, ¿sale? Tenemos que diferenciar el hostigamiento sexual del acoso sexual, que en el hostigamiento sexual es un ejercicio del poder en una relación de subordinación real. O sea, la diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual va a ser el tipo de relación que haya entre el agresor y la víctima. En el hostigamiento sexual vamos a ver que hay una relación de subordinación, o sea, hay una relación jerárquica, ¿no? En el que pues el agresor tiene una mayor jerarquía, ya sea en la escuela o en el lugar de trabajo, ya sea un jefe a un subordinado, como un maestro a un alumno. Y en el acoso sexual, pues es lo mismo, o sea, hay este ejercicio abusivo de poder, pero no existe una relación de subordinación. O sea, si es mi compañero el que me está diciendo cosas o acosando, ¿no? Pues ese sería acoso sexual y el otro sería hostigamiento, ¿vale? La que sigue, por favor. La otra modalidad, bueno, pues va a ser la violencia en la comunidad, ¿sí? Que van a ser los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las víctimas y que propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público, ¿sí? Aquí serían, bueno, pues cualquier acto que se lleve a cabo, pues ahora sí que, sí en la calle, ¿no? Y que propicie esta situación. La que sigue, por favor. Y la violencia institucional, pues van a ser todas aquellas actos de violencia, ¿no? Tipos de violencia que generen los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, ¿no? Que puede ser como fin de dilatar, obstaculizar o impedir el goce de alguno de los derechos humanos de las víctimas o de disfrutar de las políticas públicas, ¿no? Destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar o erradicar cualquier tipo de violencia o cualquier situación, ¿no? Que me impida. Entonces, la violencia institucional, pues, es aquella que llevan a cabo los servidores públicos. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es la violencia, cuáles son los tipos de violencia y las modalidades de violencia, pues hablemos ahora sí de la violencia de género. Para hablarles de la violencia de género, es el género, ¿no? Porque otro término que si estamos todo el tiempo escuchando, Disculpa, Marjan, se está no cortando recuerdo bastante el exactamente qué, audio. ¿vale? A ver, ¿ahí? ¿Está mejor? Ya te escuchamos nuevamente. ¿Ya? Ok. Las dificultades técnicas. Entonces, bueno, les comentaba, digo, porque no sé si se escuchó, pero bueno, les decía que ya que sabemos qué es la violencia, los tipos de violencia y las modalidades de violencia, pues ahora sí podemos hablar de la violencia de género. Para hablar de la violencia de género, pues primero tenemos que saber qué es el género. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, dentro de lo que hace que pueda haber, o sea, habíamos hablado, ¿no? De que la violencia se da como un ejercicio de poder. Por lo tanto, lo que sabemos es que tiene sus orígenes en un orden social con desigualdad, ¿sí? O sea, para que haya violencia, pues tiene que haber cierta desigualdad dentro de estas relaciones, como por ejemplo las relaciones de desigualdad de género, que habla de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad. La que sigue, por favor. Y entonces, vamos a hablar del género,
¿sí? Dentro del género hay varios conceptos, pero el principal, o sea, cuando nosotros hablamos de género como tal, estamos hablando de las normas, comportamientos o ideas que una sociedad ha establecido a una persona de acuerdo a su sexo. Entonces, me voy a ir un poquito más atrás. Tenemos por un lado la parte, o sea, el concepto de sexo y por otro lado tenemos la parte del género. El sexo son las características biológicas y cromosómicas, o sea, con las que nacemos, que dividen a una especie en hembra o macho, ¿sí? Entonces, tenemos generalmente nosotros lo que usamos es el sexo de asignación, que no es otra cosa más que cuando hacen un ultrasonido o cuando nace un bebé, pues un doctor se fija en los genitales y de acuerdo a los genitales dice, ah, pues es una niña o es un niño, ¿sí? Eso sería el sexo. El género ya es algo social. El género es todos estos comportamientos que la sociedad nos indica que debemos tener, si bien somos hombres o mujeres, ¿sí? Y obviamente también eso nos va a hacer, o sea, nos van a ir asignando y lo vamos aprendiendo dentro de la sociedad. Como es algo cultural, no va a ser lo mismo ser mujer en la Ciudad de México en el 2022, ¿no? Que ser mujer en la Sierra Tarahumara en el 1930, ¿sí? O sea, esto va a ir cambiando de acuerdo a la cultura, al momento histórico, y por lo tanto no es una característica fija, sino que está en constante cambio y es algo performativo. ¿Esto qué quiere decir? Es algo que se repite todo el tiempo y que es validado por la convención social. La que sigue, por favor. Ok, entonces, si estamos hablando de que el género es lo que la sociedad me dice que yo debo de hacer, pensar, vestir, comer, hablar, si soy mujer o si soy hombre, pues entonces el problema va a tener que ver, pues justo con que tal vez eso que le atribuimos a un hombre y a una mujer, pues jerárquicamente tal vez no está en el mismo lugar, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de violencia de género, pues vamos a estar hablando de un problema social, ¿no? Porque el género es social, que se sucede cuando se ejerce una violencia de cualquier tipo y en cualquier modalidad en contra de una persona o un grupo de personas con motivo de su orientación sexual, su identidad sexual, el sexo o género, con la intención de controlar sus comportamientos, su sexualidad o sus cuerpos. Esto es bien importante, ¿no? Porque si bien cuando hablamos de violencia de género y si ustedes lo buscan o en donde lo lean, pues va a estar muy asociado a la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres. En realidad no es solo esa, ¿sí? Puede ser hacia cualquier persona que tenga, siempre y cuando el motivo para ejercer esa violencia sea su orientación sexual, su identidad sexual, el sexo o el género que tiene esa persona, ¿sí? ¿Por qué si lo buscamos siempre lo vamos a ver casi como sinónimo de violencia hacia las mujeres? Porque desgraciadamente en nuestra sociedad las características que se nos atribuyen a las mujeres pues son las que están como devaluadas. La que sigue, por favor. Y eso hace justo que entonces haya este problema pues este problema de que la violencia, pues la mayoría de los agresores sean hombres y la mayoría de las víctimas sean mujeres, ¿no? Porque, bueno, como vemos en este esquema, pues entonces aquí se ejemplifica un poco lo que yo les estaba comentando, ¿no? Nacemos con un sexo determinado biológicamente, ¿no? Niñas y niños, ¿sí? Y durante nuestra educación vamos aprendiendo que nuestras características son diferentes. Ese es el género. Lo que conlleva a ser femenino, o sea, lo que se atribuye a las mujeres y lo que se le atribuye a los hombres. Desgraciadamente, en nuestras sociedades actualmente, estas características femeninas van a tener menos poder para la toma de decisiones, para tener un salario, para opinar, para acceder a derechos, ¿no?
para, incluso para el tipo de relaciones que tengamos, para las cosas que se llevan a cabo en el hogar, para disciplinar, etcétera. Y ahí es cuando empieza justo esta desigualdad entre, pues, entre los géneros que conlleva a el tipo de violencia. ¿Ya que sigue? Entonces, justo tomando en cuenta esto, pues hay que, o sea, como me gusta mucho, pues aquí hacer esta acotación. A ver, ni las mujeres nacemos siendo víctimas, ni los hombres están predeterminados para actuar como agresores. Eso no es real. O sea, ni todos los hombres son agresores, ni todas las mujeres somos víctimas, y no tiene que ver, otra vez, con algo, ya vimos, con algo biológico. El problema es, tampoco es un problema más bien de unos cuantos hombres malos que odien a las mujeres y que busquen ejercer sobre ellas poder, ni tampoco de mujeres competitivas entre ellas, ¿no? Yo creo que todos hemos oído así como de, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Esto tiene que ver con este tipo de creencias y mitos de género, ¿no? Y que por eso se repliquen actitudes machistas, la que sigue, por favor. Sino que como platicamos, pues es más bien de un problema estructural. Tiene que ver cómo vemos el mundo y que o sea, el mundo y la sociedad nos dice que esto es una realidad irrefutable, ¿no? O sea, que desde la infancia vamos aprendiendo este tipo de fenómenos y este tipo de pues, creencias y de mitos, y se los vamos transmitiendo a las nuevas generaciones, pues porque siempre ha sido así o porque así debe de ser, ¿no? Entonces, el problema no son los roles de género que tomamos, el problema es creer que uno de estos roles de género pues tiene mayor o menor peso. Ya que sigue, por favor. Y bueno, el problema es que pues, estas conductas cotidianas nos afectan a todas las personas y ocurren en distintas formas y niveles. Y al ser acciones discriminatorias que buscan perpetuar estas estructuras de poder, principalmente entre hombres y mujeres, pues hace que haya un rechazo a las nuevas formas de relación o a las que no corresponden con este modelo aceptado. Por ejemplo, las personas que no viven con las expectativas de género instauradas, o otros tipos de orientaciones sexuales que son de minoría, ¿no? O también incluso hacia los hombres que intentan vivir de acuerdo con nuevas creencias y que, bueno, pues se encuentran con grandes dificultades que implican alcanzar estas situaciones. Eso también es violencia de género, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Pues porque desgraciadamente aproximadamente 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida, ¿no? Y esto mayoritariamente se da en el seno de una relación íntima. Entonces, si yo les comentaba que la violencia física y sexual es la que estamos catalogando como la violencia de mayor severidad, pues es muy alarmante que el 30% de las mujeres en todo el mundo lo vivan, ¿sí? Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que esta violencia pues empieza alarmantemente temprano. Casi 1 de cada 4 adolescentes de 15 a 19 años ya ha tenido una relación íntima en la que sufrió violencia física o sexual a manos de su compañero, ¿no? La que sigue, por favor. Hablando de nuestro país, pues el 70% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de toda su vida. O sea, el 70% de las mujeres, y esto estamos hablando de lo que está reportado, o sea, de lo que sabemos, porque también pues, dentro de lo que platicamos, hablamos de la naturalización y sabemos que también a veces el denunciar y el hablar de estas cosas no es fácil. Entonces, esto es nada más de lo que sabemos, ¿sí? La violencia, dentro de estas cifras, lo más común es la violencia psicológica, ¿no? Que se dio en el 51% de estas mujeres que vivieron algún tipo de violencia, seguía la violencia sexual en el 49%, o sea, nada atrás, ¿sí? Y se vio que o sea, de acuerdo a estas cifras, que son del INEGI, ¿no? En la modalidad más común fue dentro del ámbito comunitario,
¿sí? Con un 45%, seguidito de una modalidad familiar, porque era dentro de una relación de pareja, pues solo por el 39.9, o sea, el 40%. La que sigue, por favor. Y bueno, de acuerdo a la ONU, se estima que cada año son asesinadas 87,000 mujeres y niñas en el mundo, ¿no? Y bueno, tristemente sabemos que en nuestro país diariamente se reportan 10 casos de mujeres asesinadas por cuestiones de género. Sí. Y bueno, entonces, pues estas cifras, pues creo que nos dan un panorama bastante aterrador y del por qué es tan importante hablar de estas cuestiones, porque como decíamos en un principio, pues la violencia desgraciadamente tiene su fuerza en el silencio, ¿no? Y entonces si queremos que exista un cambio, pues tenemos que hacer una conciencia de todas las actitudes que seguimos perpetuando y que aprendimos, ¿no? Y de manera conjunta hacernos cargo de estas violencias que ejercen. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Marjan. Creo que es un tema que nos invita muchísimo a la reflexión. La intención, les decía, de esta conferencia es pues tener un poco más de información. A veces damos muchas cosas por hecho o muchos temas por hecho y la verdad es que hay mucho que descubrir acerca de este tipo de temas tan interesantes y que obviamente pues están impactando de manera muy negativa a todas las personas, ¿no? No solamente a las mujeres, sino por supuesto a todas las personas que habitamos en el país y en el mundo. Platicaba con Marjan un poquito previo obviamente a esta conferencia y justo le decía, qué importante es precisar que todos los géneros sufren violencia, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de violencia de género, cuando ustedes hacen alguna búsqueda de violencia de género en Internet, automáticamente les lanzan imágenes de mujeres o información de datos estadísticos de justo de asesinatos en contra de mujeres, de feminicidios. Pero no, la violencia de género, es importante que todo el mundo lo sepa, es hacia todos los géneros. Sin embargo, al día de hoy tenemos un verdadero problema con las mujeres. Por eso justo cuando hacemos una búsqueda de este tipo, lo primero que sale son imágenes de mujeres, porque es una realidad que estamos viviendo en el mundo y bueno, pues ya nos mostraba aquí Marjan los indicadores tan terribles que tenemos en nuestro país. Entonces, si podemos poner un poco de nuestro granito de arena justo para tener información y evitar en lo posible que este tipo de acontecimientos sigan sucediendo en pro obviamente de todos los géneros y en pro obviamente del género que ahorita más lo está sufriendo, que son las mujeres. Y me decías, Marjano, que también los niños están siendo muy vulnerados. Digo, desde hace mucho tiempo, pero pues actualmente también yo creo que gracias al tema de las redes sociales y demás nos damos cuenta que hay cosas terribles que están sucediendo. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer, no? Pues quizá empezar por la educación, quizá por empezar, perdón, por el seno familiar, por hablar de estos temas, por alertar a nuestros hijos, ¿no? Por alertar a las mujeres con las que convivimos, por alertar en general a todas las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Y que claramente, pues, ningún acto de violencia debe de ser permitido dentro o fuera de nuestro núcleo familiar. Ese es mi punto de vista. A mí me gustaría, bueno, aquí les vamos a poner los datos de Marjan, que como les comentaba al principio de esta sesión, ella es médica psiquiatra, perdón, especialista en género, sexualidad y salud reproductiva y comercial. Egresada de la Universidad Panamericana, trabaja junto con Comunidad Mafre, que es parte de Fundación Mafre. Y bueno, también tienes el aspecto de consulta médica, ¿no? De manera independiente, Marjan. Aquí están sus Sí, datos de así es. contacto por si alguien los quiere anotar por ahí, bueno, pues contactar a Marjan, ¿no? Me gustaría abrir el micrófono, bueno, más bien abrir nuestro chat por si hay alguna pregunta, por si Claro. hay algo que nuestra audiencia quiera comentar. Puede ser un comentario, puede ser una aportación, puede ser una pregunta, con lo que ustedes se sientan, pues bueno, cómodos preguntando sobre este tipo de temas. Igual, Marjan, si nos pudieras comentar también un poco
¿Qué nos recomiendas si alguien está sufriendo alguna situación de violencia de todos los tipos o modalidades que nos describiste hace algunos minutos, ¿no? ¿Qué es Claro. recomendable? ¿Acercarse a algún especialista? ¿Acercarse a lo mejor a alguna institución? ¿Qué nos recomiendas? Sí, bueno, pues como decíamos, justo es no quedarnos callados, ¿no? O sea, no voltear la cara, o sea, si no somos nosotros y sabemos de alguien, pues no voltear la cara, porque a veces, pues claro que da mucha angustia involucrarnos a veces en este tipo de situaciones. Lo ideal es acercarnos a algún especialista, ¿no? O sea, y sobre todo, pues esto, hablarlo como es, ¿no? O sea, creo que a veces nos da mucha vergüenza y si estamos viviendo esta situación, da mucho miedo y da mucha, pues sí, culpa y vergüenza hablarlo, ¿no? Y saber que alguien, pues, nos puede escuchar y nos puede decir, oye, esto que estás viviendo no está bien y no te voy a juzgar, ¿no? Y puedes acercarte a alguien como para recibir ayuda. Creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, saber sobre todo esa parte en la que no nos van a juzgar. ¿A qué institución podríamos acudir, Marjan, en dado caso de estar sufriendo alguna situación de este tipo? Bueno, existen varias instituciones, ¿no? Si es como, obviamente, bueno, lo platicamos, ¿no? La violencia es un delito, entonces se puede, obviamente, denunciar y ahí sí tendríamos que, pues, que acudir literal a la Procuraduría, ¿no? Pero si no es el caso o si no queremos todavía ese paso, ¿no? Y lo que queremos es buscar una atención, pues hay varios lugares. Está la Clínica Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría, que bueno, pues ahí es donde yo hice mi especialidad, ¿no? Que tiene atención también a todo el público, ¿no? En InMujeres también hay varios lugares, hay varios refugios, ¿no? Varias instituciones y bueno, sí habemos ciertos, pues especialistas de manera privada que también atendemos estas cuestiones, ¿no? Yo creo que esos serían los lugares más adecuados ahorita como para buscar. En InMujeres, literal, es acercarse porque tienen varios lugares, sobre todo dependiendo de la localización. Entonces ahí sí es como acercarse, incluso hay un chat, ¿no? Se puede hablar a Locatel si estoy viviendo una situación en este momento y necesito ya sea que me manden ayuda o incluso que me deriven a algún lugar, ¿no? Con alguna asistencia psicológica también se puede hacer. Ok, qué importante, ¿no? Digo, y aparte vivimos en una era o en una época donde tenemos todo a la Claro, facilidad de un clic, ¿no? De un clic sí, de ayuda para personas vulneradas o personas claro. violentadas y podemos encontrar muy rápido la información. Incluso ahorita, bueno, pues por la pandemia, ¿no? O sea, pues desgraciadamente muchas personas se vieron encerradas con sus agresores, ¿no? O con sus agresoras, y eso aumentó mucho, pero también hizo más accesible la ayuda, ¿no? O sea, incluso hubo algunas asociaciones que dan esta ayuda para relocalizar a algunas víctimas, y eso es a través de Locatel. O sea, como que ellos te quieran. Ok, te canalicen. Ujú. Pues muy bien. Para todos los que están conectados y todas las que están conectadas, ¿alguna pregunta, algún comentario? Voy a volver a poner aquí los datos de Marjan, de la doctora Marjan, por si, bueno, pues gustan tener esos datos de contacto y, bueno, pues claramente acercarse con ella para cualquier tema. Claro que sí. Marjan, de verdad nos dio muchísimo gusto tenerte en este foro, tanto para colaboradores internos como para nuestros seguidores en redes sociales. Te agradecemos muchísimo tu participación, tu aportación y bueno, pues esperamos estarlos viendo próximamente con otros contenidos. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, que estén muy bien, que tengan muy buena noche. Igualmente, Hasta nos luego. vemos. Bye. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Gracias.